post y a través de la obra de Valentín Andrés Álvarez. Antes de empezar lo que es un paseo muy ligero, la verdad que tengo que echar mano de unos zapatos que me hacen bastante daño, entonces ya busqué una ruta que realmente, como dice el título, es un ligero paseo. Vamos a comentar un poco cómo se originó o cómo se dio esto de esta iniciativa del paseo con Valentín Andrés. Está marcado dentro de los quintos encuentros de literatura y artes que organiza el Foro de Creación y Lectura de la Biblioteca, la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Grau, la Asociación Cultural Valentín Andrés y la Fundación Habla de las Metáforas. Y era un proyecto que ya se había barajado, que ya habíamos intentado, bueno, que estábamos trabajando para llevarlo a cabo desde hacía tiempo. Lo que pasa es que luego sufrió un pequeño cambio porque en un grupo de trabajo en el que estaba la Biblioteca de Grau, con una serie de bibliotecas asturianas, nos la idea de no hacer una junta solo en Grau o en Praga, sino hoy, tal día como hoy, en casi 30 bibliotecas de toda Asturias se está haciendo algo parecido a esto, supongo que más digno y más caro, pero 30 bibliotecas asturianas están haciendo juntas literarias en este momento, o lo hicieron durante la mañana, o lo van a hacer mañana. Lleva el nombre, este proyecto común de lugares y palabras, que además está bautizado por un conocido nuestro, que es Fernando Beltrán. Y la idea era celebrar el Día del Libro, el 23 de abril, de una forma distinta. ¿Esto qué afectó a nuestra ruta? Pues nosotros habíamos ideado una ruta que abarcara distintas novelas, realmente todos los ámbitos literarios y todas las novelas o libros en los que se hacía referencia a Grau. Pero lo que quedamos un poco también en la reunión del grupo de trabajo, como digo, de bibliotecarios, era circunscribirlo un poco a una novela concreta o a un autor concreto. Por eso hoy vamos a hablar, por ejemplo, del Puente de Peñaflor, y del capítulo de Gildas de Santillana y de otra serie de novelas o de poemas o de textos que hacen referencia a Grau. Hoy vamos a pasar con Valentín Andrés, por eso vengo yo un poco de esta facha, intentando emular el semblante y la pinta tan típica característica de don Valentín. Lógicamente un poco entrado en kilos, intenté incluso pues, echar luego finalizar la verdad, pero claro, 38 años sin peinarme, pues era literalmente imposible. Todo esto desde el respeto, lógicamente, por adelantar un poco la ruta y bueno, como él era, como él decía, un poco serio y un poco cruel, ¿no? Salimos de la Casa de la Cultura, vamos a ver, como decía Grau, usando como referencia a la obra de don Valentín y viendo tres aspectos de su vida o de su relación con Grau. Lógicamente su biografía, su vinculación directa con Grau, su nacimiento, su infancia, su juventud, luego cuando volvía de vacaciones, cuando ya estuvo en Madrid, luego cuando se jubiló y a pasar unas temporadas, etcétera, etcétera. También vamos a ver Grau, o vamos a hablar de Grau, gracias a Valentín Andrés, a través de la faceta de don Valentín como cronista de Grau, porque sobre todo en su época última, cuando ya estaba jubilado, se dedicó a publicar en portfolios de las fiestas, en otra serie de publicaciones, muchas referencias, muchos recuerdos, muchas anécdotas de su pueblo natal. Eso también hoy lo veremos un poco. Y finalmente, intentaremos bucear un poco y citar textos de la obra literaria de don Valentín, que tienen Grau como escenario, muchas veces no nombrado, pero claramente identificable. Y bueno, creo que podemos ya ir comenzando a caminar un poco y nos vamos a ir hasta la casa donde nació don Valentín Andrés. La verdad que la relación entre Valentín Andrés y Grau no pudo surgir de una forma más natural como es al haber nacido aquí, concretamente el 20 de julio de 1891, en este número 17 de la calle Manuel Pedregal. Yo tenía la esperanza de que cuando leyera los textos, las citas de Valentín, pues os imagináis que está leyendo Valentín. Yo sé que es difícil poderos en esa tesitura, pero os invito a ello. Porque en su apunte autobiográfico, él cuenta su nacimiento aquí en Grau de una forma muy literaria que ahora os voy a leer literalmente. El día 20 de julio de 1891, a las 9:30 de la mañana, estaba yo en los linderos misteriosos de la realidad,
Segundos antes era un ente ultramundo, sobrenatural, y aunque al momento iba a dejar de serlo, cometí todavía cierta hazaña de trasgo, la de entrar en mi casa de Grado, Asturias, sin valerme de puerta ni ventana, porque no venía de la calle, venía del otro mundo, acababa de nacer. El padre de Valentín Andrés era de origen leonés, concretamente de un pueblo que se llama Cármenes. Era, según comenta el propio Valentín, de carácter alegre y comunicativo, y era muy aficionado al teatro y a la música, lo que le transmitió a su hijo. Su madre, ya veis bien, Victoria Álvarez Rodríguez, espero que me digáis vosotros el resto del pueblo, porque... Bueno, pues como digo, su madre, Victoria Álvarez Rodríguez, era oriunda de una antigua familia de Avilés. Su hijo la describe también en sus memorias de la siguiente forma: como una mujer de mucho carácter. No sé si a consecuencia de la muerte de mi hermano la vi siempre triste y silenciosa y vestida de negro. Y efectivamente Valentín tuvo un hermano mayor, Ramón, que murió a consecuencia de una enfermedad cuando tenía tan solo 12 años y Valentín contaba con 7. Desde entonces lo criaron como un hijo único y además Valentín de crío, de chavalín, era bastante enfermo, tenía cierta enfermedad, lo que provocó, según él mismo dice, que fuera objeto de grandes preocupaciones caseras. De nuevo en sus memorias recuerda lo siguiente: no me dejaban salir de casa si hacía mucho frío, mucho calor, mucha humedad, mucho viento, así que mi libertad estaba regulada por el termómetro, el barómetro y el higrómetro. Pero a pesar de tanta vigilancia, yo era un niño bueno, porque nunca tuve fortaleza, salud ni libertad para ser malo. Bueno, afortunadamente estas indisposiciones de Valentín fueron paliándose, incluso desapareciendo con la edad, pero sí sirvió para que el médico de Grau, uno de los médicos del pueblo, le recomendara que paseara mucho, que hiciera montañismo. Su padre efectivamente lo sacaba mucho a pasear, a hacer senderismo por el concejo. Y fue una afición que siempre le quedó y que incluso después, en el verano, siempre seguía cultivando el montañismo por el concejo, y en algún artículo de alguna revista y de algún periódico hace mención a lo que él llamaba montañismo veraniego. Concretamente en un artículo publicado en el año 34 en el diario La Voz, en el que rememora y cuenta pues esas anécdotas con sus amigos de siempre de Grau, andando pues por las cordilleras y las cumbres del concejo, de Llorense-Tameza, etc. También en sus memorias recuerda que de muy pequeño ya sintió vagamente el cambio de siglo, que fue pues como nosotros cuando cambiamos del siglo XX al XXI. Y echa mano también de su habitual, ya lo sabéis que era muy característico de él, su humor muy peculiar, no sabemos si heredero o no de la Garra Moscona, en todo caso su humor, cuando dice: en 1901 cumplí 9 años, entré pues con uso de razón en el siglo que iba a hacer tan poco uso de ella. Y vamos a seguir caminando un poco, porque cuando se descubrió, cuando se inauguró en el año 91, fue lo que incentivó, lo que animó a una serie de moscones a fundar lo que hoy es la Asociación Cultural Valentín Andrés y hacer ese certamen literario que ya va a cumplir casi 20 años. En el año 91, con motivo de su centenario, se hicieron una serie de actos por parte del Ayuntamiento y de Rivera, del Real Instituto de Estudios Asturianos, y como digo, eso sirvió para crear esta asociación que, bueno, ya sabéis su trayectoria, todas las actividades que hace en nombre de don Valentín y en nombre de la literatura. Y parar en la Plaza de Grau, importante por sus mercados de miércoles y domingos, y también importante en la historia cultural del concejo por esta placa que tenemos aquí y que tiene también mucha relación con Valentín Andrés. En sus memorias, en su apunte autobiográfico y en muchos de sus textos y entrevistas, Valentín recoge, como decía antes, episodios, hitos, anécdotas de nuestra historia. Hablaba de la época de cuando él era crío. A él lo llamaban Valentín el de la botica, porque su padre era farmacéutico y porque en Grau, por supuesto, todos han tenido, tenemos y tendremos mote. Y él recoge pues episodios curiosos de cuando llegó por primera vez el automóvil a Grau, que llamaban pues ¿cómo lo llamaban? El coche sin caballos, etcétera, etcétera. Rememora también en estos textos su primera visita a Oviedo, que la hizo viajando en coche de caballos hasta Trubia y de allí tomando el tren. Se tardaban entre 2 y 3 horas a llegar a Oviedo, hoy son 15 minutos gracias a la autovía. En fin, son evocaciones de su infancia y juventud que iremos viendo en otros sitios.
También rememora la inauguración de la estatua de don Manuel Pedregal en el Parque de Arriba. Hoy en día comparten busto tanto Valentín Andrés como Manuel Pedregal en el Parque de Abajo. Y cuenta incluso anécdotas de las tremendas guerras que, según él, había pedradas entre los chavales, entre los críos de la villa y los de San Pelayo, que se disputaban en el puente de San Pelayo, que de aquella época más que unir parece que separaba un poco, porque él lo rememora como, vamos, cruentas batallas y de una épica terrible. También habla de episodios un poco más tétricos y curiosos, como en el año 95 el revuelo que se formó no solo en Grao, sino en toda Asturias, o por lo menos en toda la zona esta de la comarca, cuando pasaron camino de Tineo una tropa de guardias civiles a caballo que custodiaban a un condenado a muerte por garrote, y que salieron de Grao varios vehículos y varias peregrinaciones a Tineo para ver tan macabro espectáculo. Bueno, pero lo que os quería comentar sobre todo en esta zona es la efeméride que ahí se recoge en esta placa. La primera representación en Asturias de la barraca de Federico García Lorca fue en Grao, fue en esta misma plaza. Fue en septiembre del año 1932. García Lorca era amigo íntimo de don Valentín Andrés Álvarez y, bueno, no sé hasta qué punto tuvo su peso el hecho de que su amigo viviera aquí para que la primera representación, o por lo menos una de las paradas, fuera aquí en Grao. Cuentan las crónicas periodísticas de la época que se recibió a la troupe, a todo el grupo de la barraca, ya desde la entrada del pueblo. El alcalde Tagazo, que era el alcalde de la época, mandó tocar el himno de Riego y nos hizo entrar hasta la villa, entre vítores y clamores, y bueno, se representaron 3 entremeses de Cervantes, fue a las 10 de la noche en esta misma plaza General Ponte, donde está esta placa conmemorativa, y cuentan que la intención de Lorca y de los actores principales y la gente del grupo de la barraca era dormir luego en la casa de don Valentín. Lo que pasa es que cuentan también, el propio Valentín así lo testigua, que no llegaron a dormir. Lorca no durmió en Grao porque estuvo toda la noche tomando sidra con Valentín Andrés y oyendo cantar a un cantante, o sea, de tonada asturiana. Ahí surgen las discrepancias, porque en aquella época había 3 grandes de la tonada que eran aquí en Grao, que era el Polenchu, era Gelín y era Pepe el Repicao. Entonces, en algunos escritos yo he visto que decían Boni Ortiz en un artículo que hizo sobre esto, que afirmaba que era el Polenchu, pero en una entrevista que se le hizo al propio Valentín, él lo negaba. Decía que no se acordaba cómo se llamaba el nombre de este hombre, pero él negaba que fuera el Polenchu. En todo caso, estuvieron tomando sidra en el Cabaño. Lo que pasa es que el Cabaño de aquella época no está ubicado donde ahora lo conocemos. Estaba en la Pedrera y yo creo que era... Igual Antonio Pavón, que quería intervenir, ¿dónde estaba el Cabaño de don Antonio? Entre lo que era, a donde está ahora, la tienda de Virginia. Ahí era el Cabaño. Ahí era el Cabaño primero y luego pasó para allá. Bueno, ese no fue el único visitante ilustre que estuvo en Grao gracias a Valentín. Aquí estuvo Azaña, estuvo una serie de gente que luego comentaremos, porque sabéis que él hizo amistad con la generación del 27 en Madrid. Pero ya que estamos en la plaza, también le quería hacer alguna pregunta, quizá un poco, no sé, bueno, una pregunta retórica. Sabéis que Valentín es muy conocido en muchos de sus textos por su humor, como comentábamos antes. ¿Qué hay de ese humor? ¿Algo tiene que ver el pueblo donde nació la galga moscona en el carácter de Valentín? Y ahora que estamos en la plaza, el hecho de que Valentín se hiciera economista, ¿tiene algo le influyó la tradición comercial de la plaza, del comercio local? Me hago estas preguntas porque él no las llegó a responder, pero sí su hijo, Juan Álvarez Codujedo, con motivo del centenario de don Valentín, en un portfolio de la hermandad, él rememoraba anécdotas de su padre, sobre todo relacionadas, por supuesto, con Grao, que él decía que estaba enamorado de este pueblo, que lo llamaba siempre su pueblín, pero alguna anécdota que sí que os quiero contar. Sabéis que él fue el padre de la economía española, de los economistas, fue el primer decano en Madrid, me refiero a Valentín Andrés Padre. Bueno, pues durante una visita a España del Premio Nobel de Economía a Vasily Leontiev, durante una sobremesa, porque visitó a Valentín en su casa, cuenta su hijo, Valentín Álvarez Codujedo, que estaban debatiendo, hablando sobre los escritos de teoría de mercado de don Valentín,
y que Basile Leontief le preguntaba de dónde se había inspirado, de dónde había sacado esa novedosa análisis como digo, de la teoría del mercado. Y él reproduce textualmente lo que pone Valentín Andrés hijo en boca de su padre Valentín Andrés Álvarez. Mire usted, sobre el mercado todo lo aprendí en Asturias, en mi pueblo natal de Grado. Allí se celebran 2 mercados semanales. En ellos se dan las mismas situaciones que en cualquier mercado mundial, o bolsas de comercio, o libre competencia, el monopolio o cualquier otro fenómeno. En Grado tenemos un cantar con distintas variantes, pero que más o menos dice lo siguiente: una tienda en cada esquina hay en la villa de Grado, los hombres en la taberna, las mujeres trabajando. Y en ese sentido Valentín hijo también decía unas palabras que atribuía también a su padre sobre este particular, ya que hay muchas mujeres, sois mayorías, pues me atreví a decirlo. Decía Valentín: todos los que fuimos algo en este pueblo, lo fuimos fuera de Grado, quizá porque nos encontrábamos demasiado bien aquí. Pero las mujeres supieron salir adelante y antiguamente era frecuente que una familia progresase cuando desaparecía el cabeza de familia. Bueno, ahora vamos a ir al infierno, eso sí, pasando por la iglesia. Sabéis, como comentaba antes, que llevamos ya casi 20 años gozando de ese volumen de cuentos y ese concurso de cuentos anual de la Asociación Cultural Valentín Andrés. Bueno, pues en el 12º volumen, en el 12º libro, se recoge una entrevista inédita de Valentín que está sacada de un vídeo grabado cuando Valentín tenía 90 años. Es una entrevista que le hace Luis Martínez cuando Valentín acaba de cumplir 90 años, y Valentín sabe que es una entrevista dirigida a sus paisanos, a la gente de Grado. Entonces está muy relajado, muy, bueno, con ganas de agradar a sus paisanos. Y dice cosas que lógicamente van dirigidas al cariño como digo, de sus paisanos. Dice en esa entrevista, por ejemplo, ya me sale. Aquí. Le pregunta Luis que qué es para él Grado, qué representa para él Grado. Y él dice: representa lo más importante casi de mi vida, porque en Grado nací, en Grado me crié, en Grado tengo mi casa y con una de Grado me casé. ¿Qué más puedo representar? Grado es el pueblo de mi infancia y por tanto el pueblo que más quiero del mundo. Hasta tal punto que si no fuera por mis hijos y mis nietos, yo viviría en Grado todo el año. En Grado nunca tengo ninguna enfermedad, todas las tengo en Madrid. Bueno, esta entrevista también es muy interesante porque nos cuenta recuerdos suyos y datos de cuando venía al colegio. Yo venía al colegio, en la escuela que él llama de Carola, y venía con un tal Manolín el Plantín, y era aquí, en una de las capillas de la iglesia parroquial. Según él, venía cuando venía porque se escapaba mucho con Manolín, eso cuenta él. Sus maestros eran don Antonio el Caimao, el Trilli, y es una época que él rememora y que se acuerda pues entrañablemente porque por aquella época conoció a su mujer, a Carmen Corujero. Del recuerdo de esta etapa escolar surge una de las frases recogida también en sus memorias más repetidas, más citadas de don Valentín, que es la siguiente cita: de mi asistencia a la escuela recuerdo muy bien el día que me entregaron los 2 primeros libros. Los 2 primeros libros venidos a mis manos, uno de aritmética y otro de lectura. Cuantos libros leí después no se diferenciaron gran cosa de estos, o fueron de cuentas o de cuentos. Y la verdad que Valentín rememora con nostalgia la escuela, su escuela, todas las escuelas en general, en un cuento delicioso que es Telarañas en el cielo, que publicó en el año 25. Y dice lo siguiente: ya no existe aquel viejo caserón. A golpe de piqueta fueron quitando las múltiples fachadas superpuestas que pertenecieron a tantos horizontes diversos. Quien derriba una casa no sabe nunca cuántas casas derriba, en referencia a la escuela que se quitó. Telarañas en el cielo, este cuento que os comento, es una historia, como digo, muy hermosa, es autobiográfica en gran parte, y es un homenaje también a la pasión que él siente por la astronomía. Cuenta una anécdota que él luego también dijo que era medio autobiográfica, de cómo el maestro dibujaba en la pizarra el globo terráqueo y decía lo siguiente, el maestro, esto está recogido en el cuento: como veis, su forma es la de una naranja. Esto último, francamente, no lo veía él ni ninguno de sus compañeros. Se refiere al presunto Valentín, al protagonista del cuento. El maestro, mal pedagogo,
no se daba cuenta de que eso de la naranja solo es verdad en los libros y en Valencia. En Asturias, donde ocurría esto, la tierra no puede tener más forma que la de una manzana gaileta. Bueno, tras cursar los estudios primarios aquí en Grao, los secundarios, está un año en Oviedo preparándose para ingresar en los estudios universitarios y se va efectivamente a Madrid. Cuenta también con la abogada Radel, con el humor habitual. Dice, Madrid tenía 500.000 de habitantes, era un pueblo precioso. Y mientras Valentín se va camino de Madrid, nosotros nos vamos camino del infierno. Vale. Y en el año 29 vuelve a Grao. Perdón, en el año 21. Regresa a Grao, hay dos versiones. Hay dos tesis doctorales que yo conozca sobre don Valentín. En una de ellas, bueno, Ángela Ramos Vallejo, la autora de esta tesis, dice que volvió por motivos de salud. En la otra, obra de Virginia García Bontá, dice que nuestro autor, que don Valentín, volvió por mandato materno y que vuelva de una vez de París y de sus correrías porque ya vale de bailar tango. Lo más probable es que fueran verdad las dos versiones, o una u otra, o lo que sea. En todo caso, todo el año 21, Valentín lo tenemos de nuevo aquí en Grao, oxigenando un poco. Pues coincide esa visita de Valentín aquí con un hecho muy importante también en la historia del siglo XX de Grao, que luego comentaré. También aprovechó Valentín esa estancia aquí, esos años 20, para participar y para colaborar en las dos libros o álbumes o revistas con pretensiones literarias que se hicieron en la época aquí en Grao. En el año 24 se publica el que se llama Álbum Comercial, Literario, Gráfico y Descriptivo, donde él publica una historia humorística, como no podía ser de otra forma, es casi como un chiste literario, que no os cuento el final, se llama Interrogatorio Médico, pero es que es un chiste contado y redactado, y además no os cuento el final ni de qué va, solo os pico la curiosidad, porque se reeditó hace, nada, 3 o 4 años por parte de la Asociación Juvenil ACFAI. Y también publicó, participó en un libro que se hizo a beneficio de los damnificados de la riada del año 21, de 1921. Un álbum en el que colaboraron, curiosamente él colaboró con una poesía titulada La Paxarina, que es en asturiano, que es en bable, y colaboraron pues los más conocidos literatos, historiadores asturianos de la época, desde Aurelio de Llano, Constantino Cabal, Palacio Valdés, Pachín de Melás, Marcos del Torniello, en fin, un larguísimo etcétera. Y paramos aquí en lo que era el infierno, no por su vistosidad actual, sino porque, como decíamos antes, en el año 21 Valentín estaba aquí. Estaba aquí y el 20 de septiembre del año 21, el día en el que tuvo lugar la famosa riada, le sorprende la riada precisamente aquí, en la sidrería del infierno, con su amigo, a ver si me corrige alguien, yo creo que es Curiel. Bueno, se asienten buenas señales. Curiel. Claro, Curiel. Si el mote era Curiel o Muriel. Curiel, el dueño. Muy bien. Dice Valentín en sus memorias, estábamos cenando unas perdices y sentimos que llovía mucho, pero creíamos que no era más que una lluvia corriente. Como a las 11:30 nos despedimos y al ir para casa, al llegar a la plaza, al bajar por donde vinimos nosotros ahora, me encuentro con que este es un lago por el que no se podía pasar porque el agua llegaba hasta la rodilla. Entonces di la vuelta para venir por la carretera general, por donde vamos a continuar después, pero la carretera era también un río tremendo. También tiene importancia, quise venir aquí a la sidrería del infierno, porque la obra más conocida como literato de Valentín Andrés, antes de que se dedicara más a la economía que a la literatura, es sin duda su obra de teatro Tararí. Pues Tararí se fraguó en Grado también en aquella época. ¿Puede usted pasar? De hecho, bueno, yo he hecho mano, aquí no lo cuenta muy... No lo cuenta, pero sí un periodista, Juan Antonio Cabezas, muy amigo de Valentín, que en aquella época, en los años 20, era director de un periódico muy conocido, el Carballón, y que era amigo de Valentín. Él, en el año 80, publicó un artículo en el ABC sobre los 50 años del estreno de Tararí, que nos da datos muy interesantes por la importancia que tuvo en esa obra Grao, en la concepción de esa obra. En la concepción y a pesar de que Valentín vivía en Madrid y el estreno fue en Madrid y
tuvo muchísimo éxito en Madrid. Realmente el contacto para que se estrenara no fue en Madrid, fue en el propio Grao. Ahora os contaré. Bueno, pues este periodista, Juan Antonio Cabezas, dice lo siguiente: pasaba mis tardes literarias en la villa de Grado. Había por aquella época en Grado dos chigres famosos y contrapuestos por sus nombres: el Infierno, por eso estamos aquí, y Pepe el Bueno, que en aquella época, en los años 20, tampoco debe ser la familia de Valentín pidiendo daños y perdón. Bueno, en aquella época Pepe el Bueno no está donde ahora lo conocemos. También me chivaron el otro día que está un poco más arriba, estaba en los años 20 un poco más arriba del ayuntamiento, en la calle Alonso de Grado. El que calla, Perdón, a donde fue luego el Riesgo, Pepe el Bueno. El Riesgo entre la Tamezana y lo de Canuto. Ahí estuvo Pepe el Bueno hasta que luego compraron lo de que actualmente Pepe el Bueno, el padre de Vitorino el carnicero. Voy a leer esto de Juan Antonio Cabezas porque me parece interesante. Bueno, y simpático. Dice que cuando venía a ver a Valentín solíamos alternar nuestras visitas según que nos propusiéramos merendar fuerte o simplemente tomar unos chulines de sidra con tapas o taquinos de bacalao frito, huevos duros y queso de afuera al pitu. Como decía, alternaban Pepe el Bueno o la sidrería del Infierno según lo que se le apeteciera en ese momento. Y dice él que en los chigres de Grao, entre culín de sidra y taco de bacalao, conocí y traté por aquel entonces escritores de la que iba a ser generación del 27, que entonces era la admiración de los que aspirábamos a serlo. Entre otros amigos de Valentín, conocí en Grado a Benjamín Jarnés y a Ramón Gómez de la Serna. Bueno, pues en este mismo artículo de Cabezas del año 80, cuenta cómo se fraguó el estreno de Tararí en Madrid. En una de aquellas tardes veraniegas, pasadas en Grado, Valentín me había descubierto un secreto. Me leyó el primer acto de una comedia que acababa de terminar. Era una deliciosa farsa humorística que titulaba Tararí. Cabezas era amigo a su vez del... Estoy leyéndolo como no, ya no es cita. Bueno, a Cabezas era amigo también de un matrimonio de actores de teatro. Él, Gonzalo Gras, luego se hizo muy famoso director de cine, y Margarita Robles, que era hija, por cierto, del pintor asturiano del mismo apellido, de Robles. Bueno, pues estaban de turné en Asturias, en el Teatro Campamor, haciendo representaciones aquí en Asturias. Entonces coincidió que Antonio Cabezas venía camino de Grao y se tropezó, se encontró, iba camino del tren con Del Gras. Empezaron a hablar y al final se animó a venir Del Gras a Grao y aprovecharon la ocasión para darle el borrador de la obra Tararí a este director, como digo, primero de teatro y luego de cine. Unos días después, relata Cabezas, era domingo. Bueno, estoy contando lo que ya conté. Yo me proponía pasar la tarde en Grado, dando la ilusión de que Valentín me leyese el resto de la comedia, Tararí. Cuando iba por la calle de Argüelles, hacia la estación de ferrocarril, me encontré con Gonzalo del Gras, le dije a dónde iba y le invité a acompañarme y aceptó. Bueno, voy a traer todo esto. Bueno, este director pronto me manifestó su entusiasmo pese al inconveniente de no tener papeles femeninos. Sabéis un poco de qué va la obra de Tararí, que es un manicomio donde realmente todos los protagonistas o todos los papeles son masculinos. Bueno, nueva visita de Gras a Grado, una entrevista con Valentín en el Café Cervantes de Oviedo y el estreno en Madrid queda convenido para el mes de septiembre. Y realmente la obra fue todo un éxito, como sabéis, de crítica, y pasó por distintos teatros como el Lara, la Zarzuela, el Alcázar, y entre los críticos que más, los que mejor hablaron de ella, estaban nada más y nada menos que Manuel Machado, Díaz Canedo o Enrique de Mesa. Vamos a seguir la riada, calle abajo, Valentín, no. Y nos vamos a la casa. Sabéis que en Grao pues tenemos muchas edificaciones de indianos y de alguna de ellas habló Valentín en sus obras. Voy a aprovechar esta parada para hablar, que todavía hablé poco, de Grao en la obra literaria de Valentín Andrés. Bueno, ¿qué está esperando? Sí. Que no haya ningún accidente, sobre todo, ¿eh? Sí, que...
Esperemos que no. En el año 82, creo que fue, el ayuntamiento reeditó un libro de Álvaro Fernández de Miranda, que todos conocéis, porque sois de aquí del pueblo, que es Grado, Historia de una comarca asturiana, Grado y su concejo. Bueno, pues el autor del prólogo fue el propio don Valentín Andrés, que decía en ese prólogo lo siguiente: es mucho más fácil escribir la historia de una ciudad que la de una villa. En una ciudad hay archivos, historias de monumentos, guías turísticas, periódicos y revistas donde se halla toda la historia que se busca. Pero en una villa no hay nada de eso. Bueno, pues yo creo que algo parecido ocurre un poco al tratar de rastrear Grado en la obra literaria de Valentín. Grado en sus escritos literarios, económicos, habla de los grandes temas, habla pues de la actualidad, habla de economía, habla incluso de Asturias en general, como es esa vía espiritual de Asturias, pero buceando un poco sí que se encuentran bastantes cosinas que hacen referencia a Grao. Hay una novela del año 30 de don Valentín, Naufragio en la sombra, y una comedia teatral, Abelardo y Eloísa, Social Limitada, que en última instancia es la misma historia en dos formatos distintos. Comparten escenario, comparten tema, comparten argumento. Y habla, son los recuerdos de don Valentín y su juventud, habla de una villa asturiana, que sin nombrarla es Grado. De hecho, ahora os contaré una serie de cosas que la identifican claramente. Es Grado y su comarca. Bueno, la novela y la obra de teatro cuentan una serie de acontecimientos cotidianos que suceden, como digo, en una villa asturiana durante un verano. Es autobiográfica en gran parte. Es autobiográfica porque en una de las escenas, por ejemplo, habla del protagonista, que es don Valentín, en su casa, cómo mira a lo que llaman la Casa Blanca de José el Americano, donde está su amada, bueno, o la chica que le gusta. Pues la Casa Blanca de José el Americano es sin duda el Capitolio, y la casa donde vive el protagonista de la historia es la casa de don Valentín Andrés. También en la novela se habla de los paseos que hace por el parque, que luego iremos a ver el parque, y habla, hay topónimos, aunque Grao no lo menciona, sí habla de la aldea de Noceda. Noceda, existe una Noceda en Grao. Habla de un jabalí que es atisbado en Salceo, habla de la cueva de Candamo, y nos topamos también con topónimos, con nombres inspirados en personajes muy conocidos de aquí de Grao. Habla de la Queca, un mote que acaso inspirado por una vendedora de la plaza de Grao, bisabuela mía por otro lado. Y habla de un marquesado imaginario, que en la novela es el Marquesado de la Ribera, que a todos os sonará sin duda alguna el Marquesado de la Vega de Arce. Habla también de San Juan de las Mulas, que se asemeja demasiado a San Pedro de los Burgos para ser casualidad. Bueno, luego hablaré del parque, de estas zonas, de Manuel Pedregal. Sí que quiero avanzar un poco en la biografía también de Valentín, a propósito de esta casa. Tras la guerra civil, la verdad que Valentín vino poco a Grao. Esta casa la alquiló la familia y él venía realmente a Dorija, a Salas, a otra casa familiar. Grao, muchos de sus libros, muchos de ellos dedicados por sus amigos, por Lorca, etc., pues fueron Pasto de las Llamas, se perdieron, y eso fue un tramo muy duro para Valentín, que le costó unos años asimilarlo. Luego ya, cuando se jubiló, con la llegada de la democracia, ya empezó a venir más asiduamente, recuperaron la casa, y ya, como antes pudimos oír de boca de él, ya prefería estar más en Grao casi que en Madrid. También, esto me lo han contado compañeros de la Asociación Valentín Andrés o del Foro de Creación y tal, en aquella época Valentín, que siempre fue una persona extremadamente amable, recibía a los escritores o a las personas que tenían inquietudes literarias de Grao, lo recibía en esta misma casa, les daba consejos, hablaban, leía sus textos, hizo muchas colaboraciones, como digo, en libros que se publicaron aquí, en los portfolios de las fiestas, etcétera, etcétera.
Por ejemplo, ya que estamos en el Parque Manuel Pedregal, en el portfolio de las fiestas del año 79, el artículo que hizo don Valentín era un alegato, un intento de recuperar la figura y la estatua de don Manuel Pedregal. Como comentábamos antes, hoy el busto de Manuel Pedregal y de Valentín comparten espacio en el parque de abajo. Bueno, también hay una anécdota que él cuenta en el portfolio, luego cuenta sus memorias y que la recogieron incluso gentes en otros textos, sobre la llegada del fútbol a Grau, que contaremos luego en el parque. Desde la estatua de Manuel Pedregal contaban que había una vitrina como cerrada, pero que las llaves las tenía el jardinero. Un empleado municipal que cuidaba los parques y jardines y que él lo abría cuando entraba su turno para que la gente usara los libros libremente y se cerraba por la noche. El book crossing de la época. Una muy repetida, incluso la revista lo luego recogido en un artículo de Nueva España hace un par de años, fue la llegada del fútbol. Uno de los primeros partidos según él que se disputaron en Asturias fue aquí en Grau. Lo cuenta en sus memorias de la siguiente forma. Aquí en el actual parque de abajo, el parque de San Antonio. Según él, lo introdujeron en Asturias los jesuitas a través del colegio que tenían en Gijón. Y dice lo siguiente, escribía lo siguiente: hacia 1903 vino a jugar a mi pueblo contra el equipo local uno de Oviedo, en el que venía de goalkeeper, de portero, el que fue gran periodista y escritor Fernando Vela. El juego se desarrolló muy a lo español de entonces, como ahora, con grandes discusiones y sin hacer el menor caso del referee, es decir, del árbitro. El resultado fue que los ovetenses, mejores jugadores que nosotros, nos metieron 37 goles. Nosotros no pudimos meter más que 25. Estamos en el parque en el que estamos ante el busto de Valentín, obra de Legazpi. Y yo creo que es el momento de hablar también de la huella de Valentín en el pueblo. Nadie es profeta en su tierra, pero bueno, a Valentín la verdad que no lo tratamos mal del todo. Grau tiene su calle Valentín Andrés, Grau tiene sus placas que estuvimos viendo, tiene el busto a don Valentín, la biblioteca lleva el nombre de Valentín Andrés y la Asociación Cultural Valentín Andrés hace algo tan importante o más que es esos recuerdos, como es mantener viva esa llama, vinculado el nombre de Valentín Andrés a la cultura. En el año 70, por ejemplo, para que veáis que Grau sí que se acordó siempre de Valentín, lo nombraron presidente honorario del casino. En el año 79, hijo predilecto del concejo. Durante su centenario se celebró, junto con el RIDEA, aquí unas jornadas. También durante el 25 aniversario, celebramos hace apenas 3 años, también tuvimos aquí unos actos. Pero como decía, yo creo que el mejor tributo que le podemos hacer a Valentín es eso, vincular siempre las actividades culturales a su nombre. Venga a través de la biblioteca, mira su nombre, venga a través de la Asociación Cultural Valentín Andrés. No obstante, yo sí que creo que hay 2 temas pendientes en cuanto a Valentín Andrés. Por un lado, está la recuperación de su obra Tararí. Volver a representar Tararí es algo que se lleva hablando mucho tiempo. Estuvimos a punto desde la Concejalía de Cultura de conseguirlo hace un año, año y medio. Yo creo que el horizonte de la inauguración del Teatro Auditorio es mejor que inaugurar ese equipamiento con Tararí. De hecho, hay una compañía de teatro asturiana interesada en hacerlo. Bueno, pues sería extraordinario. Y luego otra cosa muy importante sería recuperar sus obras, reeditar sus obras, que no un triste bibliotecario disfrazado de Valentín os cuente estas cosas, sino que vosotros mismos podáis releer la obra de Valentín a través de sus novelas, de sus obras de teatro, etcétera, etcétera. Que no haya este triste intermediario y que las palabras de Valentín lleguen directamente a vosotros. Y yo creo que vamos fatal de tiempo. 8:30, clavado. Y eso que se me olvidó el reloj, clavadísimo. De todas formas, no sé,
si queréis hacer cualquier comentario, aportación, crítica, piropo, insulto también lo acepto, encantado. ¿Ya terminó, don Valentín? Eso lo compraron los padres. Bueno, Antonio creo que... Don Valentín. Sí. ¿Cuándo pasó para encima del spray? Los compraron los padres. O sea, él debía ser o un niño o un chaval. Sí. Porque y la farmacia no estaba allí, nos lo va a decir don Antonio. La farmacia está a donde tiene este chico de Ramos, en el edificio del Express, eso de chucherías. Ahí estaba la farmacia, cuando ya era de don Valentín. Y lo que aquí don Valentín, si usted me lo permite, que el padre quería que estudiara farmacia, pero él estudió un año o dos, pero le gustaba más las matemáticas, como se llama, fue catedrático en economía y escritor, como todos lo saben. Y lo que le gustaba mucho, y él me lo dijo porque me honró con su amistad durante mucho tiempo, a última hora, cuando yo tenía los arcos, es que en 1907, como sabemos, salió por primera vez el libro que tenía uno dedicado por don Álvaro. Desapareció desde los arcos, me decía, aquí había una casa en medio de la plaza, pero sobre todo, él cuando se reía, es que él en 1907 también lamentablemente se perdió el edificio ese del Café Casino, y en la terraza se bailaba al acorde de un organillo tocado por el hijo del cepo, que era un señor que vivía en La Resqueta, una de las calles más antiguas que hay en Grau. Y él le gustaba mucho bailar ahí, cuando venía de vacaciones venía a bailar, sobre todo los tangos, él decía. Y tiene una anécdota, que yo tengo muchas anécdotas, pero don Valentín me va a perdonar que lo recuerde, que cuando cruzó lamentablemente en cierta ocasión cuando pasó lo que no tenía que haber pasado nunca aquí en España, la frontera por los Pirineos, la policía francesa le preguntó, ¿y usted qué es? Y él contestó, bailarín. Así lo dijo. Don Valentín me tiene dado tal que me tenéis que perdonar, pero me emociono al hablar. Pero era un bailarín terrible ahí en la terraza por el hijo del cepo, que se llamaba cepo, tocaba un organillo. Y él presumía, dice, si yo presumo de algo, Antonio, si es que presumo de algo, es de bailarín. Yo tenía recogidas algunas citas y a propósito de lo que él dice, de José Luis García Delgado, que entre otras cosas lo llama patriarca de los economistas españoles, astrónomo repetible y modelo insuperable intelectual, pero lo que dice que es también, en muchos aspectos, un maestro del más arduo de los aprendizajes y de la más rara de las sabidurías, el oficio de vivir. Porque como decía Antonio, él era un intelectual, pero también le gustaba bailar y otra serie de correrías. Eso siempre, nunca renegó de ello, efectivamente. Pues aprovecho también la ocasión para comentaros que las celebraciones en torno al Día del Libro con esto no hacen más que comenzar. Tenemos a las 9 en la Casa de la Cultura la inauguración de una exposición Fetiches de Nacho Suárez, que hay que verla, no explico nada, solo digo el nombre es lo más apropiado del mundo, está perfectamente bautizada, Fetiches. Nosotros siempre en torno al libro, como somos muy grandones en Grau, no hacemos el Día del Libro, hacemos el mes del libro, por supuesto. Entonces hacemos esto que llamamos las jornadas, encuentros de literatura y arte. Siempre hacemos una exposición, el acto literario, un acto musical y la cena literaria, que es otro que os quiero vender hoy, que sabéis que hoy a las 10 tenemos la tradicional cena literaria y creo que todavía, si alguien más se quiere apuntar, hasta un par de ellos más, sí que tenemos margen. Luego el viernes 30, o sea el próximo viernes a las 8, tenemos el acto literario musical con una poetisa y un músico, se titula Guantes y Carretera y es a cargo de Ana Vega y Edu Vázquez. Después, el martes 4 de mayo, tenemos a José Ambas, que ha venido muchas veces porque está aquí a darnos charlas o acompañarnos en los actos, pero esta vez viene por una cosa totalmente distinta a la que viene habitualmente. Viene a hablarnos de tradición oral y poesía. O sea, todo el material que él recoge
de cantar y tal, pero la vertiente poética de la poesía pues, popular asturiana. Eso en cuanto a actividades para adultos. Para críos no me traje la chuleta, pero sabéis que mañana a las 11, organizado por la Concejalía de Cultura, por la Biblioteca y por una tertulia literaria que algunos de vosotros sabéis que tiene en Seaza, que para niños se llama El Pizarrín. Bueno, pues Maite, que es tremenda la que coordina las actividades allí, consiguió traer desde Madrid, invitó a Berta Piñán a hacer una actividad con críos. Los críos lo van a recitar, o van a leer, o intentar memorizar, o un cuento para niños que hizo Berta Piñán. Va a venir también la ilustradora, diseñadora, y luego va a haber un encuentro con Berta Piñán, con la poeta, un acto para niños, a las 11. Y para niños tenemos, bueno, es que no hay niños. Don Antonio, que es usted un niño. Pues entonces el día 29 tenemos también títeres. Y sé que se me olvida algo, pero bueno, en todo caso, no quiero enrollar. Ah, cuentacuentos ya lo tuvimos con los... No había otro cuentacuentos. Es una sesión de títeres el día 29, o sea que si queréis ver los pequeños, el día 29 a las 6. Bueno, fuisteis conejillos de Indias, esto era la primera toma de contacto, a lo mejor se repite en otra ocasión. Sí que tenía pensado hacerlo para críos, acercarlo a los colegios, y creo que también el turismo quieren escuchar la idea, no sé si me extraña. Si interesa o no interesa. Y también queda pendiente la ruta literaria más amplia, con Gil Blas de Santillana, con más cosillas. Y bueno, si hay algún escritor presente, que por fin que escriban la novela de grado, Claro que sí. que está por escribir. Muy Le bien. faltó, ya que terminó Don Valentín, le faltó decir que no se atrevió, que cuando salió y se mojó todo, que tenía 30 años ya, que llegó a casa, habían comido perdices, y llegó a casa y dijo, bueno, llegué a casa con una mojadura terrible, pero las perdices se la barré. Muy bien, muy bien.